En Contigo en la Onda nos preocupa nuestra salud y por ese motivo esta mañana hablamos con el doctor Joel Josi Otero, especialista en cirugía maxilofacial de la Clínica de Recoletas, Burgos. Buenos días, doctor. Hola, buenos días, Fuensis. Gracias por tenerme en tu programa. Encantados de conocer esta nueva, cirugía maxilofacial es un campo muy amplio, pero siempre está renovándose. Yo creo que, doctor, podemos hablar de la simetría facial, que tendemos a recurrir a un caso vinculado a la estética facial, pero ¿cuándo la simetría facial se convierte en un problema? ¿Cuándo tengo que acudir yo cuando veo este problema? Ya. Y preguntar a los profesionales cómo debe de ser. Ya, pues Fuensis, la simetría facial o disarmonía es una alteración de la forma del rostro que se hace evidente principalmente al evaluarlo en un plano frontal vertical, es decir, como si trazásemos una línea desde el entrecejo pasando por la punta de la nariz hasta el mentón. Uh-huh. Esto generalmente lo ideal es que dé una imagen en especular más o menos fiable. No somos exactamente iguales de un lado que el otro, pero sí tendemos a cualquier cambio que sea un poco significativo se nota. No o sea todos que los pacientes. los podemos sí. ver nosotros en el espejo y decir algo me está pasando. Sí, Vale. Efectivamente se nota una asimetría. Ya no solamente en el plano vertical, que solía ser la causa de consulta principal anteriormente, sino más ahora también se hablan de disarmonías faciales donde es una alteración de la proporción, ya, es decir, el ancho de los pómulos debe de tener una proporción con el ancho de la mandíbula, con la distancia que hay entre la frente y el mentón, por ejemplo. Cada uno de nosotros es único, pero intentamos acercarnos a esas proporciones y cuando no lo conseguimos es generalmente el motivo de consulta. ¿Qué tipos de asimetría facial existen, doctor? Pues hay muchos tipos de asimetrías, ¿no? Existen asimetrías congénitas, adquiridas desde el nacimiento, existen asimetrías tumorales, bien sea benignas por lesiones tumorales a nivel del hueso, tumoraciones óseas, que bueno, aunque no son malignas, pueden causar una deformidad, o por ejemplo la típica hiperplasia condilar, donde el mentón se desplaza hacia el lado contralateral cuando hay un crecimiento de un cóndilo de la mandíbula, por ejemplo. También existen asimetrías secundarias a traumatismos, existen múltiples. Es una patología que puede venir de muchas cuestiones. Incluso, como nos decía el doctor, pues si tengo un accidente también me puede dejar ese tipo de secuela. Aunque evidentemente dependerá de cada caso. ¿Qué tratamiento hay actualmente para corregir esta asimetría facial? Ya. Pues yo creo que ante todo hay que tener una correcta evaluación con fotos, con vídeos, con tags, para estudiar cuál es el resultado que tenemos en ese momento, qué opciones terapéuticas existen, y generalmente hay un abanico de tratamiento. Lo importante aquí es estar informados. Tenemos tratamientos que pueden ser resolutorios, rápidos, no invasivos, como puede ser bien un relleno, por ejemplo, que puede compensar una pérdida de volumen de un lado del pómulo. Y también tenemos otras alternativas que van subiendo, pues puede involucrar la cirugía ortognática, puede también involucrar pues implantes customizados de titanio para reponer volúmenes o guías de corte para retirar segmentos que han crecido más de lo normal. Ya ve que hay muchas alternativas. La cirugía, ha nombrado la cirugía ortognática. Es un término un poquito más nuevo, por lo menos yo lo desconozco. No sé si me puede ampliar en qué consiste esta intervención. Ya, sí. La cirugía ortognática pues consiste en reponer, en posicionar en su correcta lugar las distintas estructuras óseas, que generalmente recordemos que es el esqueleto, el armazón que tenemos a nivel facial. Entonces, con el reposicionamiento del hueso maxilar, de la mandíbula y consiguiendo siempre una buena oclusión, es decir, que los dientes tengan una buena mordida, pues se consiguen resultados muy bonitos y muy funcionales sobre todo, ¿no? Porque el paciente en muchos casos pues tiene problemas de masticación o tiene problemas
estéticos añadidos a esto que siempre le benefician en este tipo de cirugías y son la única alternativa. Sí, lógicamente. Luego nos puede ayudar en muchos órdenes de la vida, porque no todo es la estética. El doctor ya nos lo ha dicho, nos puede ayudar a masticar, que eso es importantísimo. ¿Qué posibilidades de éxito tiene todas estas intervenciones que nos está diciendo? ¿Los resultados en los pacientes son buenos? Sí, bueno, a ver, estamos pasando por un cambio de paradigma, me parece a mí, en la sanidad y en este tipo de tratamientos, donde los porcentajes de éxito son muy elevados, porque principalmente ahora hay una tendencia a la externalización y se pueden obtener resultados que antes eran solo comparables con unas inversiones muy significativas, y ahora pues tenemos alternativas a la mano que nos pueden dar garantizar unos resultados óptimos con un estándar internacional de primer nivel. Uh-huh. Estamos hablando de una cirugía que va avanzando, pero también vamos a pensar en el paciente. ¿Qué tipo de preparación necesitamos para este tipo de intervenciones y cuáles son las tecnologías que se aplican? Esto va cambiando. Efectivamente, sí. Depende del tipo de tratamiento, ¿no? Normalmente el diseño en determinados casos es generalmente entre 4, 6, 8 semanas se puede tener el tratamiento hecho. Generalmente, dependiendo del tipo de procedimiento, pues hay en un implante de mandíbula, pues puede haber una participación del paciente en la realización del diseño del mismo, donde hay variaciones de la normalidad en cuanto a los distintos diseños, y hay otros casos donde pues ya lo que se hace es un análisis de elementos finitos, donde el grosor de cada elemento del implante pues ya viene estudiado teniendo en cuenta las fuerzas de oclusión, de masticación, es decir, dependiendo de la posición o del uso que vayamos a hacer del tratamiento, tendremos un poco más o un poco menos de tiempo, pero generalmente entre 6 y 8 semanas el resultado está conseguido, ¿eh? Y bueno, también es llamativo que hoy en día en el modo en el que estamos, pues se tiene una primera consulta y ya luego, después de la primera consulta, todo lo demás se suele hacer vía online, las videoconsultas siguientes, hasta ya el día de la intervención, que es el otro momento presencial que se requiere, ¿no? Luego, lógicamente, el seguimiento de cada uno según necesitemos, porque a veces el ir a visitar al cirujano maxilofacial nos da un poco de miedo, pero hay que hacerlo si tenemos problemas, ¿verdad, doctor? Efectivamente, sí, así es. Pues hemos conocido más sobre la cirugía maxilofacial gracias al doctor Joel Josy Otero de la Clínica de Recoletas, Burgos. Buenos días, doctor, y gracias por ayudarnos, porque no hay que tener miedo. Si tenemos un problema, preguntar a los profesionales, que para eso están. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Hasta luego.